Em, em, Buenos Buenos días, días, yo yo soy Sara Ojeda, residente soy tercer año tercer año de medicina externa y y voy a hablar sobre sobre las las... distrofías musculares. Entonces, las distrofías musculares son enfermedades hereditarias degenerativas que están asociadas a debilidad muscular progresiva. Estas pueden tener diferentes patrones genéticos. Pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, ligada a X, o pueden ser mutaciones de novo, pero son las más raras. Principalmente estas se van a clasificar por su fenotipo y pues entre más temprana sea la presentación, va a ser más grave el pronóstico. Entonces, en esta tablita podemos ver la prevalencia, principalmente de lo que es la distrofia muscular de Duchenne y la de Becker, que son como las más famosas. Entonces, podemos ver que la prevalencia principalmente continental en Asia es de 4.8 y, por ejemplo, ya cuando es la de Becker es de 1.6. Hay que estar conscientes de que no hay tantos estudios sobre la epidemiología de estas enfermedades, ya que son muy raras. Entonces, este es como pues un análisis que se hizo de varios estudios y esa fue la prevalencia a la que se concluyó, pero se sabe que todavía falta evidencia. Entonces, vamos a comenzar con las distrofias musculares ligadas al cromosoma X, que son las comúnmente conocidas, y entre ellas está la de Duchenne y la de Becker. Entonces, principalmente estas ligadas al cromosoma X son las distrofinopatías del gen de la distrofina. Es el gen DMD que codifica para la distrofina XP21. Ahorita vamos a ver lo que es la distrofina. Se sabe que abarca el 0.1 de todo el genoma humano y es una proteína estructural del citoesqueleto de la membrana muscular que nos va a ayudar tanto para la estabilidad al momento de que se hace ejercicio o al momento en que se mueve músculo, para regular procesos bioquímicos, entre ellos la sinapsis y la homeostasis del calcio. Y bueno, ya les mencioné esto. Entonces, lo que es la prevalencia de estas distrofinas es 1 en cada 5.000 o 1 en cada 6.000 nacimientos hombres. Hay que recordar que las que son ligadas a DX principalmente son en hombres. Sí pueden llegar a ser en mujeres, pero ahorita vamos a ver en qué casos. La prevalencia es menos de 10 por cada 100.000 casos en hombres y con cuidado óptimo estos pacientes llegan a vivir hasta 40 años. Entonces, si empezamos con la distrofia muscular de Duchenne, esta es una enfermedad grave que va a ser progresiva por un desgaste muscular. Como ya vimos, es una mutación en el gen DMD y la edad promedio es de 25.7 años. Como les digo, la edad máxima que se ha registrado es de 40 a 41 años. En mujeres sí puede llegar a ser 1 en 1.000.000, es extremadamente raro, principalmente cuando está asociado a mutaciones bialélicas o al síndrome de Turner. Entonces, del 2.5 al 19% de estos pacientes van a tener síntomas esqueléticos. Del 7.3 al 16.7 van a tener cardiomiopatía dilatada. También van a tener síntomas respiratorios. En etapas tempranas un poco frecuentes, eso ya se da más en etapas tardías. Y pero este es de las mujeres portadoras que usualmente son asintomáticas. Entonces, estas mutaciones ocurren del 60 al 70% de los casos, siendo del 5 al 15% duplicaciones, el 20% son de lesiones o inserciones. Pueden haber rearreglos cromosómicos, autosómicos o en el cromosoma X, traslocaciones o mutaciones del novo, que sería como el mecanismo menos frecuente. También el hotspot de mutación es cuando hay ciertas regiones que son como las más propensas a mutar. Estas son las regiones 45 y 55 y 3 a 9. Las madres que no tienen mutaciones somáticas, pero que ya tuvieron un hijo con una distrofia de Duchenne o una de Becker, tienen una mayor probabilidad por mosaicismo de que el próximo hijo vaya a salir también con estas patologías. Entonces, básicamente la fisiopatología va a ser por degeneración y necrosis. Ahorita la vamos a ver en orden. Hay distintas hipótesis, pero como la más común es la del sarcolema. Si se acuerdan, la sarcolema pues es la unidad estructural donde vamos a tener
la actina y la miosina para que haya esta contracción. Entonces, pues va a haber una alteración en el sarcolema que va a hacer alteraciones estructurales y funcionales gracias a la distrofina. Entonces, este es un breve repaso para que recuerden. En el músculo, pues tenemos las miofibrillas, que son la unidad muscular. El sarcolema es la membrana que va a rodear a estas células, a las miofibrillas, y además van a tener ellas sus células plasmáticas. Tienen sus túbulos T, la cisterna y el retículo sarcoplásmico. También hay distintas, bueno, en cada miofibrilla están las mitocondrias, que esto es muy importante para la generación de energía. Y pues bueno, este es el sarcómero, donde puede ver los filamentos de miosina y actina, que son los que van a hacer la función de contracción. Entonces, en esta imagen podemos ver lo que es la membrana plasmática, lo que es el sarcolema, y vamos a ver aquí en verde, esta proteína alargada que se ve es la distrofina. Ahora, si ven, la distrofina tiene muchas proteínas que están alrededor, lo que son los distroglicanos, los sarcoglicanos, la sinotropina, la alfa y la beta. Entonces, todo esto es un complejo que se llama el complejo de APC. Esto va a ser importante para la enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos que se afecta pues este complejo, para lo que nos sirve es para unir el citoesqueleto de actina, ¿sale? Entonces va a haber alteración en la estabilidad muscular, en la traducción de señales, y principalmente cuando nosotros hacemos la función muscular de contracción y relajación, hay estrés mecánico. Entonces, lo que nos ayuda en estas proteínas es a resistir el estrés mecánico y que no se nos vaya a desgastar como tal nuestro músculo. Esta es otra imagen similar. Pues bueno, aquí en la imagen, en esta imagen pueden ver todo lo que conlleva el gen DMD. Si ven, empieza por la región ABD y termina con la región CR y CT. Esto va a ser importante por dónde es la de lesión en Duchenne y dónde es en Becker. Me gusta esta imagen porque nos explica bien qué parte del gen codifica para la proteína del complejo de APC que habíamos visto acá. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que los microtúbulos están codificados del 20 al 24, el sarcolema por CR y CT, y necesitamos evidentemente que todo el gen esté completo para que haya una buena función. Aquí en la imagen B pueden ver el gen de la distrofina normal, que es como tiene que estar, ¿no? Completo. En la C vemos el gen de Duchenne. Si se fijan, ya tenemos aquí una de lesión desde 14 hasta el 24 y ya no está CR y CT. Entonces, evidentemente, esas proteínas estructurales ya no van a estar. El problema aquí es que ya no se va a poder unir la matriz extracelular con la F-actina. Entonces, ya no se va a poder hacer la contracción. Ya no va a haber esa absorción del shock con el estrés mecánico. Si se fijan acá en la imagen D, es la alteración muscular de Becker, que sí tenemos el fin del gen que es CR y CT. Entonces, Becker va a ser una versión más noble o menos grave que la de Duchenne. Entonces, ¿qué va a pasar si no tenemos la distrofina? Pues como les comentaba, este shock que tenemos al mecánico no se va a absorber y entonces los músculos van a empezar a dañarse. Va a haber isquemia funcional, ¿por qué? Porque también a través de la distrofina hay transporte de óxido nítrico que va a ayudar a la vasodilatación. Al no tener el óxido nítrico, entonces va a haber isquemia del músculo. Y como habíamos visto en la definición, va a haber necrosis. Va a haber daño por ROS, porque va a haber más producción de NAPH, y pues esto va a crear radicales activos que van a seguir dañando el músculo, va a haber más necrosis. Como habíamos comentado, una de las funciones es el control del calcio. Al haberse dañado la distrofina, va a entrar en exceso el calcio, que también va a dañar al músculo, y va a fallar la regeneración. Vamos a ver que va a haber fibrosis, y esto después se va a juntar, el músculo va a estar lleno de pues digamos como de cicatriz, pero también de tejido adiposo. Entonces, pues vamos a ver que hay organelos defectuosos, va a haber falla en la autofagia, agregados proteínicos, que esto va a llevar a degeneración muscular,
La degeneración muscular va a llamar al sistema inmune, va a llamar a los macrófagos, a las células T, que van a dañar más al músculo, van a crear más fibrosis y van a hacer que esto se reponga por tejido fibroso. Vamos a ver en el diagnóstico que parte de eso nos puede ayudar lo que es una biopsia muscular. En fases tempranas, lo que veríamos en la biopsia serían macrófagos proinflamatorios M1 que nos van a llevar a una lisis celular, células TCD4, CD8 y regeneración muscular. Ahí podemos ver que todavía el músculo funciona un poquito. Y en etapas tardías están los macrófagos M2, que es lo que van a crear la fibrosis. Ya vamos a ver el tejido adiposo a nivel muscular. Y van a ver neutrófilos, eosinófilos y mastocitos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, en la primera tenemos una tinción de hematoxicilina y eosina, perdón. Entonces, arriba vemos que está el músculo normal y abajo vemos pues ya cómo está degenerado, cómo ya tiene aquí estas cositas blancas, pues ya es tejido adiposo. Luego, posteriormente, podemos ver una tinción donde se ve el músculo que ya está, pues ya hay poquito músculo. Por inmunofluorescencia vemos que en la distrofina no hay, en la imagen G, y que la laminina también se ve alterada. Y pues bueno, aquí está. Entonces, estas como burbujitas son tejido adiposo que están reemplazando el nivel muscular y podemos también ver aquí fibrosis. Entonces, pues este sería ya unas fases tardías. Aquí podemos ver un núcleo necrótico. Algo que me llamó la atención de la literatura que revisé es que hay ciertos genes que se están estudiando que se llaman modificadores genéticos que tienen funciones esenciales a nivel muscular. El SPP1, el LTBP4, CD40, THBS1, el ACTN3. Y bueno, estos son algunos de los genes que se están estudiando para ver si modificándolos se puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Pero todavía como tal no hay algo aprobado. Entonces, algo importante es que nosotros lo sepamos reconocer. Principalmente son enfermedades que inician a edad pediátrica. Más o menos el paciente lo va a manifestar a los 2 a los 4 años. Va a tener una debilidad muscular que va a ser de proximal a distal y que va a ser principalmente en miembros inferiores que superiores. Hay hipotonía, enlentecimiento del crecimiento, va a haber debilidad para caminar, hipertrofia de pantorrillas. ¿Alguien sabe por qué la hipertrofia de pantorrillas? Porque caminan de puntitas. Caminan de puntitas, pero también lo que vamos a ver, bueno, que este músculo, como habíamos visto, como es reemplazado por tejido graso, entonces se les ven unas pantorrillas enormes, ahorita vamos a ver unas imágenes, pero es grasa, no es músculo. Lordosis y escoliosis lumbar, van a haber contracturas en tobillos, rodillos, caderas y codos, marcha de Trendelenburg, debilidad faríngea, aspiración, cambios en la voz y el signo de Gower. ¿Alguien se acuerda cómo es este signo? Exacto. Bueno, este es el signo de Gower, que el paciente o el niño, como tiene debilidad en las piernas, necesita apoyarse, como decía Kelly, con los brazos para ir subiendo. Aquí vemos la hipertrofia de bueno, pseudohipertrofia de las pantorrillas. También estos pacientes pueden tener la cintura hundida, todos los músculos se les ven débiles, puede que las rodillas se doblen hacia atrás por el peso, tienen el abdomen prominente y falla de equilibrio, se caen muy a menudo. Entonces, hay que recordar que el músculo que tenemos con más estrés mecánico es el corazón. Entonces, se va a ver afectado ya en etapas tardías. Hay distintas formas en las que se pueden mutar estos genes que vimos, pero la distrofina DP427, cuando está alterada, va a dar manifestaciones cardíacas más tempranas. ¿Por qué? Porque va a alterar los túbulos T. Entonces, dice que todos los pacientes para los 20 años ya tienen esta cardiomiopatía. Va a haber fibrosis de la pared ventricular posterolateral izquierda, el músculo papilar posterior se va a ver afectado, va a haber regurgitación mitral, alteración del nodo AB y arritmias supraventriculares. En síntomas neurológicos, como también la distrofina se encuentra a nivel del sistema nervioso central, la mayoría de estos pacientes van a tener déficit cognitivos y se asocia que de un 20 a un 30% tienen un IQ menor a 70. Y en etapas avanzadas, la mayor parte de estos pacientes fallecen por
por insuficiencia respiratoria debido a la debilidad muscular diafragmática. Entonces, este diagnóstico es el que vamos a utilizar en casi todas las distrofias musculares. Prácticamente la seca se va a ver muy relacionada. De hecho, vamos a ver más adelante, pero la seca puede ser una forma temprana de detectar en los niños que pueden llegar a tener estas enfermedades. Se está considerando, de hecho, incluirla en el tamiz neonatal, porque si se vea elevada, puede sospechar que tal vez tiene una distrofinopatía. Entonces, se eleva de 10 a 20 veces, pero conforme va avanzando la edad, la seca disminuye. Y pues esto es porque ya no hay músculo. O sea, como el músculo se va degenerando, pues ya no está sacando seca. Se ve que el 80% de estos la tienen alterada y hace un pico entre los 8 y los 12 años. La biopsia muscular que ya vimos, pues vamos a ver todos esos cambios de los mastocitos, los eosinófilos, la necrosis, la fibrosis y el tejido adiposo. En la electromiografía, pues no va a ser específica, solo te va a decir que tiene una miopatía, la velocidad de conducción motora y sensitiva están normales y no hay denervación. De hecho, un dato que te puede ayudar a hacer el diferencial diagnóstico de una distrofinopatía de otra enfermedad es que estas enfermedades son plenamente musculares. Si hay alteración en la sensibilidad, si hay alteración en en algún otro nervio, entonces eso no es Duchenne, porque eso a fuerzas tendría que ser muscular. En la resonancia magnética, pues vamos a ver edema, vamos a ver el daño muscular, la infiltración grasa, y pues ya como tal, el diagnóstico, el gold standard, es con análisis genéticos, detectando las mutaciones. Esta es una tabla de cómo se ven alteradas las concentraciones de la seca. En los hombres, por ejemplo, vemos que sí se eleva bastante, de 10 a 5 veces, principalmente en la de Duchenne. Y en las mujeres, pues la elevación de la seca es menor. Entonces, para hacer el diagnóstico en este esquema, nos proponen que veamos la edad y si es hombre o si es mujer. Entonces, si es hombre y empieza de niño, hay que ver si tiene la hipertrofia en las pantorrillas. Si sí la tiene, pues ya se tienen que hacer estudios genéticos para ver si tiene la mutación en el gen. Si tiene de lesiones o duplicaciones, entonces se sospecha de una de Becker y si no, se sospecha de una de Duchenne. También depende, bueno, aquí va a depender de qué tipo de mutación tiene. Y por ejemplo, cuando ya son más grandes o son mujeres, se recomienda antes de hacer el test genético hacer una biopsia muscular. Y ya, si tenemos la alteración de la distrofina, pues ya te vas al resto de los análisis. Aquí también es un esquema que te representa los análisis que puedes hacer. Entonces, si son de lesiones, si son mutaciones simples y el estudio que puedes hacer para confirmarlo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Como tal, no hay cura para estos pacientes, solo hay soporte en la vida. Entonces es mejorar la calidad de vida en la medida que se pueda, el cuidado respiratorio, hay que valorarle la función anual, hay que hacer las caminatas de 6 minutos, pero principalmente esto se recomienda cuando estos pacientes ya no pueden caminar. Aproximadamente después de los 15 años, estos pacientes ya están en silla de ruedas. Entonces ahí es cuando ya se empieza a valorar la función respiratoria. Y ya en las etapas en las que ya son tardías, que ya requieren de apoyo, pues ventilación mecánica. El cuidado cardíaco, pues hay que hacerle sus electrocardiogramas, ecocardiogramas, resonancia magnética, pero pues principalmente para ir atacando poco a poco lo que vaya saliendo. Y el cuidado ortopédico, pues como estos pacientes presentan ciertas contracturas, a veces se pueden llegar a fracturar, si es necesario que un ortopedista les vaya dando un seguimiento. A veces hay algunas cirugías que pueden ayudar para liberar las contracturas porque suelen ser muy molestas, muy fuertes, y pues la fisioterapia en la medida de lo posible. En algunos pacientes, bueno, algunas guías recomiendan usar los glucocorticoides, principalmente de prednisona o el de Deflazacort, para disminuir un poco lo que es la respuesta inflamatoria que va a dañar el músculo. Disminuyen el riesgo de escoliosis, es lo que se ha probado. No se recomienda antes de los 2 años. Pueden mejorar un poco la deambulación y la función respiratoria y van a retardar la progresión, pero eventualmente van a llegar a las etapas tardías.
Las bifosfonatos para compresiones vertebrales que puedan llegar a tener. Hay que ayudarles con laxantes para la constipación, inhibidores de la bomba de protones porque también pues tienen debilidad esofágica y eso provoca que tengan mayor acidez. Y la oxibutina ayuda para algunos síntomas urológicos. En eso con la distrofia muscular de Duchenne, ahorita vamos a ver en resumen porque son muchas como las más relevantes. La de Becker también es parte de las distrofinas, se da en 8 de cada 100.000 nacimientos en hombres y un 60 o un 70% son de lesiones, de un 20% son duplicaciones y de un 5 o un 10% son mutaciones puntuales. Si vemos la de Duchenne, un 20% eran de lesiones. Entonces, esta también se va a caracterizar por un inicio de debilidad muscular, pero esta va a ser tardía. De hecho, es más probable que nosotros en nuestra especialidad llegamos a ver más que nada distrofias por Becker que por Duchenne, porque esos generalmente son diagnosticados antes. Aquí vamos a ver los síntomas que son muy parecidos. La debilidad es más proximal que es distal. También tienen la hipertrofia en las pantorrillas, debilidad de los cuádriceps. Van a tener calambres con la actividad, contracturas con la flexión. Pueden llegar a ser dependientes de silla de ruedas, pero no es tan frecuente como en Duchenne. Por ejemplo, aquí hay preservación de los músculos flexores del cuello. Pueden tener también cardiomiopatías y macroglosia. El tratamiento aquí, por los mismos motivos que con Duchenne, se recomiendan los esteroides, prednisona de 0.5 miligramos kilogramo día y el deflazacort de 0.9 miligramos kilogramo día. Estas dosis se las puse porque ya son las que se utilizan en los adultos. Lo mismo, rehabilitación, manejo quirúrgico y ECAs y betabloqueadores dependiendo de la miocardiopatía. Y esas son las dos más famosas de las distrofinopatías, perdón. Pero hay una tercera que es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, que aquí lo que va a ocurrir es que hay una ausencia en la hemerina, en los núcleos celulares, y esto de hecho se puede diagnosticar por biopsia en piel. Hay una triada que va a haber contracturas en las articulaciones a una edad temprana, lo que son los codos, el tendón de Aquiles, los músculos del cuello. Hay debilidad progresiva humero-peroneal en la cintura pélvica escapular. Y hay alteraciones cardíacas, ¿no? Palpitaciones, síncope, intolerancia al ejercicio. Entonces, si nosotros encontramos esa tríada, podemos sospechar de una Emery-Dreifuss. Hay variabilidad genética, la verdad es que varía mucho la edad de inicio, la gravedad y la progresión, y pues el gen que más se asocia es, aquí por ejemplo, si les pongo XL, es que este está ligado a X, pero la más común es una autosómica dominante por la mutación en el gen EDMD, en el 65% de los casos. Pues esto es lo que ya habíamos platicado, que hay que tener un abordaje integral para estos pacientes. Hay que también valorar la función metabólica y si hay algo que podamos apoyar. Ahora vamos a ir con las distrofías musculares autosómicas dominantes. Esta de Limb-Girdle es un grupo heterogéneo de enfermedades. Hay muchos tipos. Principalmente la debilidad va a ser de predominio proximal y aquí les señalé en este dibujito donde la van a encontrar, ¿no? Que es en la cintura pélvica y en la cintura escapular. Ahí es donde estos pacientes, pues, evidentemente, se les va a dificultar levantar las cosas, cualquier movimiento que tenga que ver con esos. Hay muchos tipos, o sea, esta lista les puse nada más una parte de la lista, son muchos, pero principalmente lo que lo van a asociar, la mutación en el LGMD1 va a tener miopatía distal y pues bueno, se asocian a distintas proteínas. Salud. El tratamiento para estos pacientes es con betabloqueadores, ventilación con CPAP nocturno. Se ha visto que el trasplante de células madre, inyectando el gen que falta, pues puede ser un tratamiento, pero todavía no está totalmente, no hay mucha evidencia al respecto. Y hay algo que son los oligonucleótidos antisentido, que son secuencias pequeñas de DNA que van a tratar de insertar para ver si se puede mejorar la calidad de estos pacientes. Hay otra que es la distrofia facioescapulomeral, que es la del Landau-Dejery, que es la tercera más frecuente después de la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia miotónica tipo 1. Esta es autosómica dominante, va a ser por una mutación en el DFEH1 y el 2, y pues va a ser porque va a haber muchas repeticiones del D4Z4.
Entonces, estos pacientes, ¿cómo van a ser? Pues entre los 10 y los 20 años van a tener dificultad para elevar los brazos a nivel horizontal, tienen dificultad para chupar, silbar, cerrar los ojos. Entonces, si se fijan, el nombre fascio escapulumeral les dice dónde van a encontrar la debilidad. Va a haber escápula alada, los bíceps y los tríceps van a estar afectados, pero eventualmente las 4 extremidades y también el abdomen, y no se van a alterar los músculos ni oculares ni los vulvares. La esperanza de vida del 15 al 20% de los casos tienen retraso mental, epilepsia, sordera, telangiectasis y desprendimiento de retina, que si el desprendimiento de retina se ve asociado a esta enfermedad, es una enfermedad de Coates. La distrofia miotónica tipo 1 es la enfermedad de Steiner. Entonces, como les dije, esta facioscapulohumeral, las más frecuentes son Duchenne, esta distrofia miotónica tipo 1 y distrofia facioscapulohumeral. ¿Vale? Son como las que más les tienen que poner atención. Y la de Becker es una Duchenne más leve. Entonces, en la miotónica tipo 1, que es la enfermedad de Steiner, hay de 12 a 30 casos por cada 100.000 pacientes. El 98% son distrofias miotónicas, es autosómica dominante, como ya lo estamos viendo, tiene penetrancia casi completa y expresabilidad variable. Entonces, esto va a ser por una mutación del DMPK. De acuerdo al número de repeticiones, entre más repeticiones, más grave va a ser el caso. Y si es una transmisión de tipo paterna, el fenotipo es más leve que si es una heredabilidad materna. Eso hay que tomarlo en cuenta. Principalmente los pacientes van a tener un trastorno en el cloro en las membranas musculares. Aquí, esta es una enfermedad multisistémica. No solamente va a afectar los músculos. Se puede encontrar a cualquier edad, se detecta principalmente a los 2 años y estos pacientes van a tener dificultad para soltar objetos con la mano. Entonces pueden mover bien generalmente todo, pero no pueden soltar las cosas que agarran. No es incapacitante, entonces la mayoría de los pacientes no llega a consulta porque al menos de que los síntomas sean muy graves, mejora con el calentamiento de los músculos. Estos pacientes pueden asociarse que en climas fríos o cuando no han movido el músculo tengan más estas molestias. Los músculos oculomotores están conservados, tienen reflejos hipoactivos y van a tener debilidad en el diafragma. Este es el fenotipo de cómo se pueden ver estos pacientes. Van a tener calvicie frontal, cataratas subescapulares, atrofia muscular facial, tienen bloqueo AV, resistencia a la insulina y debilidad en los músculos distales. Entonces, como les comentaba, van a empeorar todos los síntomas con el frío. Cara alargada, dosis palpebral, sonrisa invertida, boca entreabierta, voz gangosa, calvicie, cataratas son algunos de los datos que nos pueden hacer sospechar de esta. En las manifestaciones sistémicas son pacientes que van a tener disfagia, retraso en el vaciamiento gástrico, obstrucción intestinal, megacolon, alteraciones en la micción, atrofia muscular, infertilidad y hiperglicemia. El 25% tienen la inteligencia normal. Entonces, aquí lo que se va a detectar en la electromiografía va a ser una miotonía y el tratamiento es sintomático. Generalmente no es grave, no es mortal. En las distrofias musculares autonómicas recesivas, hay unas que son de la cintura recesiva por alteración en el gen LGM de tipo 1. Depende qué parte del gen sea el que se altere, van a ser las manifestaciones. Pero, por ejemplo, la calpainopatía es la más frecuente. Mutación en el CAPN3, comienza a los 10 años. Tiene debilidad muscular en la cintura peviana, en los glúteos, en los abductores. No hay debilidad facial, no hay en cuellos, no hay en manos. Entonces, es saber bien, o sea, con la clínica, qué músculos son los que se están alterando para que nosotros los podamos distinguir. Porque si se ven, había uno, la facial, era pues evidentemente que sí te afectaba la cara, pero esta no. Entonces son como pequeños datos que nos pueden ayudar a distinguirlo. La disferlinopatía, esta es una alteración del sarcolema, es congénita o puede ser tardía. Puede tener debilidad primero en miembros inferiores y posteriormente en miembros superiores afectando a los bíceps. La seca va a estar normal, atrofia en pantorrillas y la miopatía distal de Mioshi es perder la capacidad para caminar.
Cuando se alteran del R3 al R6, las sarcoglinopatías son de inicio infantil, principalmente niñas con hipertrofia en pantorrillas, escápula alada y miocardiopatías. Entonces, si ven, tiene algunos datos que parecen Duchenne, pero es más en niñas. Entonces, sospecharíamos más de esto. Y la teleninopatía, esta es por un problema en el ensamble de las miofibrillas, la edad es variable, la debilidad es proximal o en la cintura escapular o peviana y tiene el pie caído con la ceca elevada. En distrofias musculares distales, bueno, pues tenemos varias. Aquí nada más les puse como una tablita donde podemos ver las características clínicas. Por ejemplo, en la desminopatía, pues el debut es en adultos jóvenes que inician en piernas, en los músculos anteroexternos, tienen trastornos en la conducción cardíaca, miocardiopatía. Las miotilinopatías en la edad adulta tardía tienen igual debilidad en las piernas. Entonces, pues depende cuál es el gen que se está alterando, es como vamos a tener estas miopatías distales. Como verán, son muchas. Y finalmente la oculofaringia. Bueno, vamos a ver algunas metabólicas, pero en la oculofaringia esta es autosómica dominante por una expansión en el gen GGG. Va a afectar los tubulofilamentos, va a tener tubulofilamentos tóxicos en el núcleo de las fibras musculares. Principalmente desde los 40 años van a tener tos palpebral, simétrica, disfagia progresiva, oftalmoparesia sin diplopia, debilidad facial y masticatoria, debilidad en el esternocleidomastoideo, en la cintura pélvica, disfagia grave. La electromiografía va a ser igual con patrón miopático y en la biopsia van a haber vacuolas e inclusiones intranucleares con filamentos tubulares. Entonces, si ustedes ven esta biopsia, esa es una distrofia oculofaringea. Y pues ya finalmente las miopatías metabólicas son muchas, pueden afectar los carbohidratos, pueden afectar a los lípidos, pero aquí nada más les puse las miopatías lipídicas y las mitocondriales. Entonces, por ejemplo, me gusta esta tablita porque se va más enfocado como a síntomas, ¿no? Si el paciente tiene fatiga, si hay mialgias, si hay calambres. Entonces, por ejemplo, podemos ver que las mialgias y los calambres son más cuando está alterado el metabolismo de los carbohidratos. El ejercicio desencadenante, por ejemplo, los que tienen alteración en los carbohidratos es con ejercicios isométricos, no los van a poder hacer. Las miopatías lipídicas, ejercicios dinámicos prolongados y las mitocondriales, cualquier ejercicio que les pongan, ellos no lo van a poder lograr. Los músculos en los glucogenólisis, pues son los que se implican en el ejercicio. En las miopatías lipídicas, tanto los del ejercicio como en ciertas circunstancias como en fiebre, ayuno, si tienen frío. Y en las mitocondriales, pues son otros que son permanentes, como la oftalmoplegia, la ptosis. Entonces, son algunos datos que nos pueden ayudar a distinguirlas. La seca va a estar elevada, depende. Si es en la de carbohidratos, en las crisis. En las lipídicas, solo en crisis y, perdón, en las de carbohidratos son intercrisis y en las lipídicas y mitocondriales son nada más cuando tienen las crisis. Y pues bueno. Ya sería todo. No sé si el doctor esté conectado. Bueno, gracias. ¿Alguien tiene una duda? ¿Mande? No, gracias. Ah, gracias. Son de niños. Es que